Bueno, alumnos, bienvenidos a esta clase de práctica notarial. En el día de hoy veremos el boleto de compraventa. En primer lugar, debemos de dar la definición de boleto de compraventa. Y debemos decir que es un contrato que se firma previamente a la escritura pública de venta de inmuebles. En la habitualidad, el boleto de compraventa es previo a la firma de la escritura. Y vamos a ver que muchas veces se confunde tener un boleto con tener la escritura. Nos vamos a ir eh, analizando el boleto y vamos a descubrir que en realidad no es así, que el boleto en realidad no forma parte de la escritura y no otorga ni la posesión ni la propiedad del inmueble. Para dar una definición, debemos decir que es un contrato previo a la firma de la escritura, en el cual no se traspasa el dominio ni se obliga al vendedor a transmitir la posesión, sino que lo que surge es una obligación de transferir la propiedad y otra obligación por parte del comprador de pagar el dinero. Como vemos, acá hay dos obligaciones. Por un lado, la de entregar la propiedad, más allá que en el boleto se pueda poner alguna cláusula de entrega de posesión. Y por la otra parte, de entregar una suma de dinero. Aunque en la realidad, muchas veces, cuando se firma el boleto y se entrega la posesión, las partes deciden otorgarles un porcentaje del monto total de la operación y dejar una diferencia para cuando se firma la escritura. En esos casos también se deja constancia en lo que es el boleto de compraventa. El comprador no adquiere el dominio, ¿sí? Sino lo que adquiere es un derecho a que le transmitan ese dominio. En cuanto a la naturaleza jurídica del boleto de compraventa, vamos a ver que hay diferentes posturas, y esto ha sido muy discutido a nivel doctrinario. Por un lado están aquellos que piensan que es un contrato, ¿sí? Y otros que dicen que no es un contrato, sino que es otra figura. La postura contraria a los que es un contrato dicen que para que sea un contrato tiene que cumplir con ciertos requisitos que son ad solemnitate, ¿sí? O sea que tienen una formalidad rigurosa. En este caso, cuando se transmite un inmueble, el mismo código exige que se haga por escritura pública. Si no se hace por escritura pública, esta postura sostiene que no se trata de un contrato y por lo tanto el boleto de compraventa no tiene las características de un contrato. En cambio, la otra parte, que es la parte que nosotros sostenemos, la otra postura, sostiene que es un contrato, ya que encaja perfectamente en el concepto que brinda nuestro Código Civil y Comercial de contrato. Sin embargo, tiene algunas características propias, sino que además de que no cumple con la obligación de que sea por instrumento público cuando se transmite un derecho real, sin embargo hacen hacer ciertas obligaciones, tanto para el comprador como para el vendedor. Otra de las cuestiones que se puede llegar a dar cuando se firma un boleto es la entrega de la posesión. Normalmente las partes tienen la libre voluntad, ¿sí? Rige la autonomía de la voluntad y pueden pactar entre ellos si se entrega la posesión a la firma del boleto o si se entrega con posterioridad. Normalmente en estos casos, ¿sí? El boleto de compraventa no le otorga la legitimidad al poseedor, no es un poseedor legítimo. Cuando estudiamos derechos reales vimos seguramente que había varias posturas en torno a cuando era un poseedor legítimo o un poseedor ilegítimo, si era de buena o mala fe, si tenía el dominio, la posesión o la tenencia. Acá vamos a ver que el dominio no lo adquiere con un boleto, ¿sí? Más allá de que esté viviendo en ese lugar, o sea, que tenga la posesión, sino que requiere la escritura para que se consolide el dominio en esa persona. Si bien el código le da ciertas protección, ¿sí? No es esa protección plena que tendría en el caso de haber firmado una escritura de compraventa. Y en cuanto a la regulación del boleto, encontramos que el artículo 1170 define dentro de lo que es el boleto al poseedor de buena fe, ¿sí? Al poseedor de mala fe, cuando hablamos, perdón, de la posesión por boleto de compraventa, y dice que para que sea considerado un poseedor de buena fe, nos debemos cumplir con ciertos requisitos, que esto en caso de que haya algún procedimiento judicial, un proceso judicial para determinar si era poseedor de buena o mala fe y qué derechos tiene, tendría que cumplir en principio con estas cuestiones. En primer lugar, haber contratado con el titular registral. Eso significa que tenemos que pedir un informe al registro de la propiedad
para saber si efectivamente esa persona era o no el poseedor, el titular dominial de ese inmueble. En segundo lugar, tiene que haber pagado un porcentaje del precio, eso también acredita que es un poseedor, un comprador de buena fe. Ese boleto tiene que tener fecha cierta, ya sea por la certificación de firmas notarial y por el pago del impuesto de sellos, ¿sí?, del contrato. Y por último, que esa publicidad sea suficiente, que tenga publicidad la posesión. Es decir, que la persona esté ahí, que la gente sepa que él vive ahí, ya que esto lo que intenta es proteger, ¿sí?, a posibles estafas o posible mala fe por parte de algún vendedor que lo que intenta es sacar bienes de su patrimonio en perjuicio de sus acreedores. Todos estos requisitos de la ley lo determinan para poder proteger a los acreedores del patrimonio del vendedor, que es la persona que es enajena y que disminuye su capacidad patrimonial. Por último, el boleto de compraventa, tiene lo que se llama la acción de escrituración. Que esto es importante, ¿por qué? Porque si uno firma un boleto, se cumple el plazo legal y la parte no escritura o no quiere escriturar o no se lo encuentra o no decide escriturar por algún motivo, la otra parte, ya sea el comprador o vendedor, una vez cumplidos los requisitos que establece el boleto, ya sea un plazo determinado o una condición suspensiva que se cumpla, va a poder accionar judicialmente y va a ser el juez el que obligue a la otra parte a firmar, o en última instancia el mismo juez podría subrogarse, ¿sí?, y firmar esa escritura de venta o de compra, depende de qué parte intervenga, a los efectos de poder finalizar el negocio que estaba instrumentado en ese boleto de compraventa. Esta obligación, como vemos, es una obligación de hacer, y pesa de forma indistinta entre el comprador y el vendedor. Cualquiera de los dos puede exigir su cumplimiento. Otro instrumento que vamos a nombrarlo es la reserva de compraventa inmobiliaria. Esta reserva es un documento previo al boleto, ¿sí?, en el cual hay un compromiso a la suscripción de un boleto o eventualmente a una escritura. Recuerden que si bien el boleto es usado habitualmente en el negocio jurídico, no es obligatorio, así que cualquiera de las partes puede firmar la reserva y ir directamente a la escritura sin firmar un boleto, o directamente, una vez que se establecen las cláusulas principales, las partes pueden decidir no firmar un boleto e ir directamente a la escritura. Siempre, obviamente, dependiendo del negocio jurídico, si hay entrega o no de dinero, la necesidad de las partes de celeridad de la firma y demás cuestiones que se pueden plantear. Pero eso, recuerden ustedes que puede ser que las partes no quieran firmar un boleto y quieran ir directamente a la escritura, o puede ser también que quizás dentro del ámbito inmobiliario las mismas inmobiliarias propiamente dicho lo firman, se hace lo llamada reserva de compraventa, que es ese compromiso a firmar el boleto. Este contrato sí no tiene ninguna regulación específica, vamos a ver que no es un precontrato, no es un contrato tampoco propiamente dicho, no hay una obligación real que surja de esa reserva, más allá de que las partes puedan establecer que se entrega X cantidad de dinero y la otra parte se comprometa dentro de un plazo a responder si acepta o no las condiciones para la firma del boleto.